Buenos días, Jefferson. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bien, bueno, son las 8:11. A ver si se conectan algunos los demás estudiantes. Si no, vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a esperar 2 minutos, tal vez se conecta otro u otra y iniciamos. Bien, ya les mencioné que mañana es el examen a las 8 a.m., ¿verdad? A partir de las 8 a.m. Sí, Bien, entonces vamos a ver, más que todo, vamos a ver conceptos, en este caso, el tema de grafos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, por cuestión de tiempo voy a iniciar eh, y vamos a ver en qué consiste en los grafos. Es decir, los grafos, vamos a ver los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Es como que son las conexiones entre puntos, algunos le llaman nodos, pero es bien importante, digamos, eh, ver de qué se trata, ¿verdad? Y ese también les va a ayudar para que tengan una idea de el ensayo que van a hacer también, que es la última actividad que se tiene, ¿verdad? La actividad y mañana que tienen el examen parcial número 2. ¿Y de qué y cómo va a ser este examen parcial 2? Siempre va a ser similar al parcial número 1, ¿sí? Que van a haber preguntas que ustedes van a les van a preguntas múltiples, preguntas de complementar y también ejercicio, ¿verdad? De esas son de la misma forma de la forma que hicieron el parcial, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, eso es bien importante en este caso de la tutoría número 6 porque tiene sentido, como les decía, lo que es el ensayo, ¿verdad? Es, por eso es bien importante esta tutoría número 6 también, porque vamos a ver varios conceptos o características que tienen que ver con el grafo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahorita. eh, la presentación, ¿sí? Esta es la última, ¿verdad? La 6 es la última tutoría, es decir, que ya no hay más, esta es la última. Eh, Primeramente agradecerle a Jefferson por estar siempre en las tutorías, ¿verdad? Que eso es bien importante, porque siempre hay algo nuevo, ya sea por indicaciones o o por otros motivos que tienen que ver con la asignatura, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar con las actividades a desarrollar. En este caso vamos a comenzar con tener una idea, ¿verdad? En este caso vamos a ver lo que es el problema de conexión. No sé si se ve, Jefferson. sí se ve. Ok, entonces vamos a ver un poco el material para que digamos algunas ideas de las características que tienen los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Bien, entonces vamos a comenzar con este concepto que me llamó bastante la atención y que nosotros lo podemos apegar en nuestra realidad. Digamos, en este caso se presentan tres hermanos. Uno se llama Jorge, el otro se llama Pedro y el otro se llama Sergio. Deciden construir tres casas en el campo para sus respectivas familias en una misma parcela. ¿Sí? En una misma parcela construye tres casas. La primera dificultad del proyecto surge cuando
la empresa de electricidad les comunica que solo pueden colocar una conexión por parcela. Es decir, no pueden haber 3 conexiones por parcela, sino que una conexión por parcela. Y tienen 3 casas en esa parcela. Entonces, continúo, aunque no existe inconveniente para que los usuarios subdividan las conexiones entre las 3 casas. En ese caso no, porque solo hay una conexión. En este caso las casas son como, por decirlo así, los nodos, ¿sí? O los puntos, ¿sí? O los vértices. Entonces, el problema es que análogamente, las mismas advertencias hacen el servicio de agua y la empresa de gas. Es decir, que hay 3 casas, pero también hay 3 conexiones. Para evitar inconvenientes técnicos, y esto es bien importante, las conexiones de cables y cañerías no deben cruzarse. ¿Sí? Eso es lo que dicen, no debe cruzarse. Bueno, cualquiera puede decir, uno puede ir abajo, otra arriba y otra más arriba. Sí, pero la idea es que estamos en un plano. ¿Sí? No estamos en el espacio, estamos en un plano, por decirlo así. Entonces tenemos 3 casas, tenemos una parcela y tenemos 3 conexiones. El gas, el agua y también la electricidad. Entonces, de lo siguiente, bueno, dice Jorge de los 3 hermanos, dice, bueno, Jorge trata de dibujar ubicando convenientemente las 3 casas y los 3 medidores. Nadie obliga a que que los conductos sean rectos, pueden ser curvos. Eso es bien importante y eso lo vamos a ver en los gráficos. En el plano no lo consigue porque la novena conexión se cruza siempre con algunas de las anteriores. Es decir, que la novena cruza con una de las anteriores, ya sea de electricidad, ya sea del agua, ya sea del gas. Entonces él plantea esta gráfica y podemos observar nosotros acá algo bien importante. Esta, ¿sí? La del rojo el gas, el E de electricidad y el A de agua. Y aquí tenemos las 3 casas, la casa de Jorge, la casa de Pedro y la casa de Sergio. El problema es que la de electricidad sí no choca con ninguna de las 3 casas. El problema es cuando tenemos una de electricidad y una del gas. ¿Y a dónde corta? ¿Dónde se cruzan? Acá. Entonces, lo que quiere decir que si nosotros lo vemos en el plano, nos está diciendo acá que se corta. Entonces, la idea que plasma Jorge no es conveniente. ¿Por qué? Porque se va a cortar o se van a cruzar, perdón, ¿sí? O van a chocar, por decirlo así. Entonces, esta idea no parece conveniente por el cruce que se da, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resolvería esta solución? Entonces, viene identificando los cuadrados representan las casas y la circunferencia de la respectiva fuente, la del gas, la electricidad y la del agua. Es la que yo le he mencionado anteriormente. Entonces, viene Pedro y hace una nueva distribución, es decir, no le parece la anterior, la de su hermano, entonces viene él y dice, bueno, Pedro hace una nueva distribución, pero igual que la anterior, la novena conexión se va a cruzar con algunas de las otras. Trata de hacer en el plano un diferente gráfica para representarlo. Entonces, se vuelve a dar en este caso eh, el que se cruzan alguna otra. ¿Y eso dónde pasa? Pasa acá en este punto.
vuelve a cruzar, ¿sí? Chocan. Entonces la idea de Pedro tampoco no es conveniente la nueva distribución que hace. Entonces, venimos. Bueno, el último hermano se le ocurre hacer lo siguiente. Si ubicamos en casa, en cada una de las casas, en las casas cualquiera de las fuentes, ya sean de electricidad, agua y gas, sería una de las maneras en que al hacer la distribución de la fuente, los cables y la cañería no se crucen. Y eso es bien interesante porque soluciona el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que en cada casa, los cuadrados son las casas y las circunferencias son, digamos, en este caso son las fuentes, ¿sí? Del agua, del gas y de electricidad y soluciona el problema. Soluciona el problema para que no haya cruce entre los cables y las cañerías, en este caso que no se crucen. Entonces, esto se representan los nodos y estos son les llaman aristas, que son las conexiones que se dan. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? También tenemos lo siguiente, el problema de los 7 puentes. Y vemos gráficamente los 7 puentes. ¿Cuántos puentes hay? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este problema 7 es que lo hacen la pregunta siguiente y nos dice, ¿será posible planear un paseo de manera que saliendo de casa cruce los 7 puentes una sola vez cada una antes de regresar a la casa? Le pregunto, Jefferson, ¿será posible planear un paseo de manera que saliendo de casa cruce los 7 puentes una sola vez cada uno antes de regresar a casa? Debe de ser posible, pero hay que buscarle ahí bien. Ajá, esa es la pregunta, ¿será posible? Porque yo puedo entrar acá, después puedo salir acá en este puente, después puedo regresar acá, después puedo regresar acá y puedo regresar acá y después regresar acá, pero no pasé por este puente, por ejemplo. Entonces, ya vamos a ver la idea, ¿cuántos tienen de salida? ¿Sí? Y esa es la pregunta que vamos a responder, si realmente se puede pasar por una vez, cruzar todos los puentes, los 7 puentes, pero solo una sola vez. Es decir, que no puede pasarse en el puente 2 veces. Y eso es lo que vamos a comprobar, Jefferson. Entonces, Euler pensó iniciar la partida desde el punto S, y es lo que tenemos acá, ¿sí? El punto S que tenemos acá, frente a la isla menor. Quiere decir que esta es la isla grande y esta es la isla menor. Por lo tanto, recorre a lo más 6 puentes, siguiendo cualquier camino y pasando una sola vez por un puente. Esto queda de la siguiente manera. Bueno, veamos Euler el recorrido que hizo de los 7 puentes, ¿sí? Pasó acá, cruzó un puente, cruzó el otro, cruzó otra vez el otro, cruzó el otro y cruzó acá. Acá, estando acá, es complicado, porque hasta este momento solo ha recorrido a lo más 6 puentes. Pero de aquí para acá va a volver a repetir. Entonces le pregunto, Jefferson, ¿será que se podrá recorrer los 7 puentes tan solo una vez? Con este ejemplo, con lo que le pasó a Euler. Creo que debería ser posible de alguna manera. Ok. Y eso vamos a ver, el problema de los 7 puentes. Entonces, si lo vemos, en este caso el diagrama muestra
la ciudad prusiana en un esquema simplificado de la misma situación, en el cual cada porción de tierra está indicada por un punto o nodos y los puentes por arcos, ¿sí? Que conectan a esos puntos. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De hablar de, y para entrar de lleno en esta parte de introducción, para entrar de lleno a lo que es a los grafos. Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Está el representado, ¿sí? Cada porción de tierra está indicado por un punto, y los puentes por arco. Entonces, según como vemos el diagrama, los arcos son los, puentes, ¿verdad? Uno, aquí tenemos 3, 2, 4, 5, 6, 7. Y los puntos son los terrenos, pero lo hemos visto de forma, eh, eh, correspondiente a un diagrama. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Y acá vamos a ir respondiendo un poco, porque vamos a hablar de diagramas, ¿sí? El vértice A recibe 3 caminos. 3 caminos recibe. Uno serían los 3 arcos, ¿verdad? 1, 2 y 3, o le serían los puentes. Observemos el vértice B recibe 5. 1, 2, 3, 4, 5. El vértice C recibe 3 igual que el A. El vértice D recibe 3 igual que el A. Entonces, todos son números impares de caminos que convergen a cada vértice. Esto significa que el paseo de Euler es imposible. Porque para recorrer los 7 puentes necesariamente debe pasar 2 veces por alguno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo comenzar acá, puedo venirme acá, puedo venir acá, y puedo venir acá, después acá. Siempre va a haber, eh, eh, siempre va a haber que pasar por el puente 2 veces alguno de ellos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que es imposible. Y eso lo vamos a ver para tener una introducción de lo que es los grafos, ¿sí? Entonces quedamos, Jefferson, que es imposible, ¿sí? Porque los que nos exigen son 7 puentes, los 7 puentes tienen que pasar por una vez, ¿sí? Entonces si pasa 7, por lo menos tiene que pasar un puente 2 veces, por lo menos. El peor de los casos. ¿Estamos de acuerdo, Jefferson? Sí, Ok. Hoy sí vamos a entrar de lleno a lo otro, porque esto es bien importante, ¿verdad? Nociones básicas, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso bien importante en lo que es grafo, ¿sí? Entonces ya vimos 2 ejemplos que tienen que ver con una idea de hablar de los nodos, los vértices y las aristas o los puentes que habíamos mencionado anteriormente. Aquí le vamos a llamar, bueno, arco le llaman otro, pero en general se le llaman arista. Ahora bien, en términos elementales podríamos definir un grafo como un conjunto de puntos. Conjunto de puntos. En el ejemplo anterior, ¿quiénes eran los puntos del problema de los 7 puentes? Ah, puede repetirlo, licenciado. va, ok. En términos elementales, podríamos definir un grafo como un conjunto de puntos, llamados elementos, vértices, nudos o nodos. En el ejemplo anterior, ¿quiénes eran cómo se representaban los vértices o los puntos del problema de los 7 puentes?
O sea, en el problema de los 7 puentes, ¿cómo se representaban los puntos? ¿A qué hacíamos referencia a los puntos en el ejemplo anterior? A las islas. Correcto, a las porciones de tierra, a las porciones de tierra, no solo a las islas, sino que también a las porciones de tierra. Exactamente. Con líneas que unen pares de vértices de ellas. Las líneas, ¿quiénes eran en el ejemplo anterior? Nodos. No, los nodos ya los dijimos que son los puntos de las porciones de tierra. Así eran los vértices. No, los vértices son los mismos puntos. ¿Quiénes eran las líneas en el problema de los 7 puentes? No, no sé, licenciado, no. Ok, no hay problema, no hay problema, Jefferson, perdón, no hay problema, sino que, o sea, no, solo dígame, no me acuerdo, no hay problema, ¿sí? Bien, las líneas representan los puentes. Los puentes son las conexiones que hay entre los puntos y los puntos eran las porciones de tierra, incluyendo las islas, ¿sí? Hoy sí tenemos una idea. Sí, Ok, unen pares de vértices de ellas. En algunos libros se usa red como sinónimo de grafo, pero esa es la idea, ¿sí? Por eso era bien importante hablar de grafo, cómo vemos en un ejemplo y cómo lo podemos trasladar a la definición, porque ahorita viene lo más un poco más, la definición un poco algo pesadito, ¿verdad? Por decirlo así, ¿sí? Por ejemplo, un grafo es una abstracción matemática que designamos por G que tiene dos parámetros. La G representa el grafo. El B representa el conjunto de vértices. El A representa el conjunto de arista. Los vértices hacen las porciones de puente. Se identifican por medio de puntos o vértices o nodos. Generalmente en informática se le llaman nodos. ¿Sí? Cuando hablamos de un conjunto de vértices, ¿sí? Que es V, nos estamos refiriendo a finitos puntos o vértices o nodos que tiene ese conjunto. ¿Sí? Por eso dice, B es un conjunto de puntos vértices, B sub I, o puntos o nodos o vértices o lo que sea. ¿Sí? Y A, un conjunto de líneas, pero este vértice tiene que ser distinto de vacío, es decir, que por lo menos tiene que tener un vértice de conjunto. Y A es un conjunto de líneas que unen los dos puntos de el conjunto B. A puede ser vacío, es decir, que no tiene ninguna arista. Es decir, yo puedo tener un punto que no esté conectado con nadie, ¿sí? Entonces va a ser vacío. Llamado conjunto de aristas que están relacionadas mediante la aplicación T. Una aplicación es una función, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Y vamos a ver en este caso lo siguiente. Perdón. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo acá el vértice 1, el que está identificado por una porción de tierra, por los puentes para hacer, ¿sí? ¿Sí? Y este es la arista, le voy a poner a su 1, ¿sí? Entonces tenemos que el conjunto A, ¿qué está lleno? ¿Qué elementos tiene el conjunto A? Arista. Puede ser arista 1, que son las conexiones. Arista 2, coma, arista 3. ¿Sí? ¿Y el conjunto B qué tiene? Bueno, en este caso tiene los vértices. Vértice 1, vértice 2, ¿sí? Vértice 3 y así sucesivamente.
Entonces quiere decir que A sub 1 tiene conectado a dos vértices, a vértice 1 y a vértice 2. Esa es la idea de cuando estamos hablando del conjunto vértice y el conjunto de arista. O es lo mismo el conjunto de líneas que están conectados entre dos puntos del conjunto B. Y vértice 1 y vértice 2 son dos elementos del conjunto B. ¿Se comprende esta parte, Jefferson? Sí, Ok. Porque eso lo vamos a utilizar, esta definición la vamos a utilizar más adelante. Por eso es bien importante hacer énfasis a lo que es la definición de grafo. Es una abstracción matemática que designaremos por G. Y esto viene en el examen de mañana. Por eso es bien importante. Y ahí tenemos el conjunto B. B tenemos el conjunto A. ¿Sí? Pero si usted observa en el conjunto A, puse las aristas, A sub 1, pero las aristas significan las conexiones que hay, por ejemplo, las conexiones que teníamos con el vértice 1 y el vértice 2. ¿Qué arista era? La A sub 1, el otro es la A sub 2, la A sub 3, la A sub 4, ¿sí? Y eso es bien importante. Los pares ordenados o conjuntos que hemos visto en el producto cartesiano, que vimos en la tutoría de repaso para ese número 5. Es igual, ¿sí? Lo que les decía, la arista ASU1 le hace referencia a las conexiones que tiene de vértice 1 y el vértice 2. ASU2 hace las conexiones que tiene vértice 2 con vértice 4. ASU3, la arista que conecta a vértice 3 y vértice 7. Y así sucesivamente. A9 hace referencia al vértice B9 a B9. ¿Sí? Las aristas son las líneas. Los B1 son los vértices o los puntos. Y aquí está, ¿sí? Tenemos la aplicación T que va de V, que va al conjunto A. Es decir, que va de B sub 1 a B sub J. Es la conexión que nos da entre pares de los vértices. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos el siguiente. ¿Sí? Veamos este diagrama como tenemos ahí. Este B sub 4, ¿qué significa, Jefferson? ¿cómo? ¿Qué significa, Dick? El B sub 4, ¿qué significa con palabras? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿A qué representa? El nodo, O vértice, ¿verdad? Exactamente. ¿Y este qué representa? El A sub 3, la arista, las aristas o las líneas, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. La aplicación T de B sub 1 va a ser igual a B sub 1 y este B sub 1 tiene la dirección a B sub 2. Veamos si es cierto. Ah, aquí está el vértice 1. ¿Qué dirección tiene? Al vértice 2. ¿Y qué arista es la que hace la conexión de estos dos vértices? A sub 1. Y aquí está su 1. Ahora, T de B de 5 es igual a vacío. Pero mire, licenciado, ¿por qué? ¿A dónde está el vértice? Está acá. ¿Sí? Está acá el vértice. Pero tiene conexiones. Tiene conexión con otro vértice. Este vértice 5. no, No. Por eso es vacío. Porque no hay ningún arista que esté conectado con otro vértice. Por eso esto significa vacío, Jefferson. Bien, a este vértice 5 también se le nota como nodo aislado o punto o vértice aislado, porque aislado es como que
lo que tenemos en mente, ¿verdad? Está aislado, no tiene conexión con los demás, ¿sí? B sub 9 va de B sub 9 a B sub 9, exactamente. Como yo solo tengo acá, el vértice B sub 9 va hacia el mismo vértice. Por eso la única arista que está acá es A sub 9. Y esto también significa un bucle, ¿sí? Este tiene significado bucle o donde termina el ciclo. Cuando vemos eso en programación, significa que ahí termina el ciclo. El for, el while, el do while, ¿sí? Lo que hemos estado viendo ahí termina, ¿sí? Y esa es la idea. Ahora, veamos qué pasa si yo le pregunto a Jefferson acá. Vamos a ver, B sub 7. ¿A qué es igual B sub 7? B sub 7 y B sub 8. Correcto, B sub 7 y B sub 8. ¿Y esto a qué es igual? A sub 7. Correcto, A sub 7. Este fue el ejemplo que diste, pero pudo haber sido pudo haber sido este otro. Pero ¿qué iba a cambiar? Las aristas, ¿verdad? Porque en este caso hubiera sido A sub 6, en este otro caso hubiera sido A sub 5, ya no sería A sub 7. Y esa es la idea, ¿sí? ¿Se comprende esta parte? Sí. Ok, yo no puedo decir vértice 1 a vértice 3 porque no va de vértice 1 a vértice 3, pero sí va de vértice 3 a vértice 1. Veamos las direcciones, por eso vamos a ver los grafos que tienen dirección. ¿A qué me refiero dirección? Que tiene una flechita, una dirección, ¿verdad? Un vector hacia donde indica de un vértice hacia el otro vértice. ¿Sí? Bien. Ah, perdón, ahí hay otro ejemplo, se me escapó, voy a borrar todo acá. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Se puede ver como conjunto de tomba. También, el vértice 7 va al vértice 6, el vértice 7 va al vértice 4 y el vértice 7 va al vértice 8. ¿Y cuáles son las aristas? Del vértice 7 al vértice 6, la arista 5. Del vértice 7 al vértice 4, la arista 6. Del vértice 7 al vértice 8, arista 7. ¿Sí? Eso es lo que había respondido con un ejemplo, pero ahí están los tres ejemplos que yo le había explicado en el diagrama. Entonces estos son los grafos, ¿verdad? Son gráficas que tienen que ver con vértices y nodos. Perdón, vértices y arista. O nodos, vértices o líneas, o nodos o líneas, o nodos arista, ¿sí? Pero tiene esas dos características. Es una combinación que hay de los vértices y las conexiones, en este caso que son las líneas. Bien, definición 1.2. Grafo propiamente tal es aquel grafo que no considera dirección. Grafo, ¿sí? Que no considera dirección. Luego la relación existente es simétrica. Cuando no hay dirección, cuando hablamos propiamente de un grafo, es aquel que no tiene dirección. En el ejemplo anterior veíamos que vértice 1 iba al vértice 2. Pero cuando no hay dirección es porque existe que existe la simetría, es decir, que yo puedo ir del vértice 1 al vértice 2 y del vértice 2 al vértice 1, ¿sí? Hay una simetría, no importa la dirección que yo tome, son iguales. Y eso es lo que vamos a ver. Un grafo, entonces, la relación T es simétrica. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el vértice A está conectado con el vértice B y el vértice B está conectado con el vértice A. Es decir, no hay una dirección, ¿sí? Por ejemplo, la relación de hermanos, ¿sí?
Eso es simétrico, ¿sí? Pedro es hermano de Sergio y Sergio es hermano de Pedro, por decirlo así. Pedro y Sergio, ¿verdad? Eso se llama simétrica, pero dice que no tiene dirección, es decir, que yo puedo tener el vértice 1 acá, puedo tener el vértice B sub 2 acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? No hay una dirección. Por eso es simétrica. Si hubiera una dirección, por ejemplo acá, yo puedo decir que vértice 1 va, perdón, al vértice 2, pero vértice 2 no es lo mismo que va al vértice 1, ¿sí? Otro ejemplo, ser paralelo, es decir, que no existe una jerarquía, ¿sí? Una es paralela al otro y la otra es paralela al otro. Eso es lo que habíamos visto en la parte de geometría. Y lo otro que tenemos es, en el diagrama geométrico, los nodos o vértices estarán indicados por pequeños círculos, ¿sí? Y las conexiones mediante arcos o rectas, ¿sí? Los cuales pueden tener dirección o no, de donde se generan dos clasificaciones de grafo. ¿Cuáles son las dos clasificaciones de grafo? Los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Es decir, los grafos no dirigidos son los que no tienen dirección. Y los grafos dirigidos son los que tienen dirección. Ahora les pregunto, ¿en qué tipo de gráfico se cumple la simetría? ¿En los grafos dirigidos o en los grafos no dirigidos? En los no dirigidos. Correcto. Ahí se cumple la conmutatividad. Perfecto, Jefferson. Bien, entonces, definición 1.3. Grafo dirigido es aquel grafo en el cual la relación existe entre los elementos, considera su dirección. Es decir, considera su dirección. Es decir, por ejemplo, la relación de padre e hijo. ¿Sí? No es simétrico, ¿verdad? No es simétrico, ¿sí? Comparado con los hermanos, ¿sí? Solo existe una dirección, ¿verdad? De padre e hijo solo existe una dirección. No puede ser no puede ser el hijo padre del padre, ¿sí? También el profesor alumno, ¿sí? Entonces, esa es la idea, digamos, cómo poder establecer lo que son los grafos que tienen que ver con dirección. Solo tiene una dirección. Observación 1.1. Se puede recalcar que el grafo es un dígrafo, entonces la relación T general no es simétrica, ¿sí? Como estamos hablando de un grafo dirigido, estamos hablando de que en ese caso, como dijo Jefferson, no existe la simetría, es decir, que A, B es diferente de B, A para todo A, B que pertenecen al conjunto de vértices. En este caso A y B son vértices. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Relación padre e hijo es un ejemplo de grafo dirigido. La relación de hermanos es una relación de un grafo no dirigido. Y ese es en resumen, ¿verdad, Jefferson? Dígrafo es un grafo dirigido, ¿verdad? Correcto. Bueno, gracias. Sí, es lo que habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Correcto. Aquí en la observación, perdón, atrás la andaba buscando. Perdón, disculpe acá. Ajá. Entonces es un dígrafo. ¿Sí? Entonces eso es, vamos a ir entrando más o menos. Lo que sí vamos a ver varias características y a veces eso trata de confundirnos, ¿verdad? Pero si tenemos claro esto,
Estamos bien, ¿verdad? Solo permítame. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, en la observación 1.2, el grafo no dirigido lo llamaremos grafo. Es decir, cuando refiramos a grafo, estamos en grafo, es decir, estamos hablando de un gráfico no dirigido. Y un dígrafo, estamos hablando de un grafo que tiene dirección. Por eso ese dígrafo, ese di significa que viene de dirección para poder, digamos, hacer una diferencia entre lo que es en el dígrafo y el grafo. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jefferson? Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar de tipos de relación de un grafo dirigido. Es decir, hoy vamos a hablar de grafos dirigidos, ¿sí? O dígrafo. Vamos a hablar del arco. El arco, la relación que indica una dirección, el arco, y eso lo hemos mencionado, ¿verdad? Arcos, líneas, eh, o los puentes, en el ejemplo del problema de los 7 puentes, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, ¿sí? El arco. ¿Quién es el arco, verdad? Esta dirección, ¿sí? El arco es esta, ¿sí? Es decir, que que el vértice A va hacia el vértice B, aquí era en minúscula, pero que sea diferente de que el vértice A vaya a la dirección de A. Es decir, es distinto. ¿Por qué? Porque estamos en los grafos dirigidos, ¿sí? Entonces hay una dirección, entonces no existe la simetría, perdón, ¿sí? Es decir, que también en los números reales que no existe la conmutatividad, es decir, que es diferente, ¿verdad? En lo con respecto a las direcciones. Entre un punto y otro puede haber más de un arco. Por ejemplo, ¿sí? Veamos en este ejemplo, ¿cuántos arcos hay? Dos. Dos, ¿verdad? Tenemos este, no ha dicho las indicaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver que este está conectado a este. Es un arco. Y el otro está conectado, vamos a ver de negro. Perdón, bueno, que blanco lo hice. Vamos a ver negro. Ok, y el otro es este, ¿sí? Entonces hay dos arcos. Y es lo que hemos estado viendo. Y esa figura no puede ser un grafo sin dirección. Siempre tiene que ser representado así. Si no lleva dirección, es un grafo no dirigido. Ah, O bueno, sea, es que. la Sí, diferencia sí. es que los grafos sin dirección, o sea, digamos por decir, es un diagrama o un grafo, pero que no tiene dirección. En este caso estamos viendo la relación de grafo de un grafo que con dirección, ¿verdad? Es decir, que tiene que tener dirección, ¿sí? Por ejemplo, si yo le quito, por ejemplo, según el ejemplo ahí sin dirección que yo había puesto, tenemos un grafo acá, ¿sí? Ay, pero no puedo borrar porque tiene dirección, ¿verdad? Pero si yo le quito la dirección, entonces ya tenemos un grafo no dirigido, ¿sí?
Sí, ya. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver. Caminos. Es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro. Lo representaremos por esa función, le voy a llamar Y, pero el letra griega ahorita se me ha ido el nombre. No es si, no es lambda, no es mu, no. Se me ha escapado ahorita cómo significa. Pero lo vamos a llamar por Y. No me acuerdo si se llama así, algo así. Pero lo vamos a llamar por Y. ¿Qué tiene que? Vamos a ver los caminos. Es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro. Lo que representaremos por Y de B sub I, P sub J. Y esto es bien interesante en el sentido de que y esto es bien importante en el sentido de que lo que nos identifican los caminos que pueden haber de entre un vértice a otro. ¿Sí? Y ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ese diagrama. ¿Es un grafo dirigido o es un grafo no dirigido ese diagrama? O ese grafo. Dirigido. Dirigido, ¿verdad? Y los caminos deben seguir para llegar de un punto a otro. ¿Qué caminos deben de seguir? Por ejemplo, si yo quiero ir si yo quiero ir, en este caso, por decirlo así, perdón, del vértice 1 al vértice 7, ¿cómo tengo que hacer ese recorrido? Bueno, primero ir del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3, del vértice 3 al vértice 5, ¿sí? Pero el problema de acá es que yo no puedo ir al vértice 6 porque no está dirigido, ¿sí? Entonces no puedo ir del vértice 1 al vértice 7, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si trazamos el camino del vértice 1 y el vértice 2 y queremos anunciar los puntos por donde debemos pasar, podemos escribir esto. ¿Qué es lo que me está indicando acá? El camino donde yo voy a pasar de los vértices. Por ejemplo, yo voy del vértice 1 al vértice 4. Bueno, pero para llegar al vértice 4 yo tengo que pasar por vértice 2, del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3, del vértice 3 al vértice 4. Ah, veámoslos en el grafo dirigido. El vértice 1 va al vértice 2. El vértice 2 va al vértice 3. El vértice 3 va al vértice 4. ¿Sí? Eso es lo que identifican, especificar caminos, Jefferson. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jefferson? Eso es lo que nos define los caminos. Sí, se entendió. Ok, veamos el otro. Entonces podemos concluir esto, que yo del vértice 1 lo puedo simplificar. ¿Sí? Y de vértice 1, vértice 4 es igual a Y de vértice 1, vértice 2, vértice 3 o vértice 4. Es decir, yo lo puedo simplificar acá. Yo estoy haciendo énfasis de que puedo llegar del vértice 1, del vértice 2, del vértice 3 al vértice 4. Y esos son los caminos, ¿verdad? Las calles donde uno pasa podemos decir que son los caminos, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ser las aristas? Pueden ser líneas o pueden ser arcos. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de arco. Veamos observación. Entre un punto y otro puede haber más de un camino. ¿Sí? Veamos este otro. En la figura tenemos esto. Esto ya lo vimos, ¿verdad? El mismo camino. Del vértice 1 va al vértice 2, al vértice 2 al vértice 3. ¿Sí? Pero acá, bueno, he utilizado otra gráfica. ¿Sí? Pero es la anterior.
¿sí? Solo para hacer una corrección ahí. Es este, que el vértice 2 va al vértice 3, ¿sí? ¿Sí? Y en el otro no está al revés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la dirección hay que tener cuidado. Estoy hablando del diagrama, es decir, copié otro y no puse el que tenía que ser, el anterior, ¿sí? Pero el vértice 1, ¿de qué otra forma podemos encontrar el camino? Es decir, puede haber más de un camino, ¿sí? Porque en este sí cumple, ¿verdad? Solo este me faltó, pasar este para acá, ¿sí? Sí, la dirección esta, la vamos a corregir para no confundirnos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que la dirección va del vértice 2 al vértice 3, ¿sí? Este no, ¿verdad? ¿Sí? Es lo contrario, ¿sí? Porque el vértice 1 va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3 y el vértice 3 va al vértice 4. Es decir, el vértice 1 va al vértice 2, después va al 3 y después va al 4, ¿sí? Ahora estamos este otro, ¿sí? ¿Sí? O sea, son estos dos caminos que voy a presentar ahorita son iguales, pero en el sentido de que, como nos dice la observación anterior, ¿qué nos dice la observación anterior? Entre un punto y otro puede haber más de un camino, ¿sí? Es decir, no puede existir solamente un solo camino. Pueden haber varios caminos y está este otro. El vértice 1 va al vértice 2. El vértice 2 va al vértice 3. Estamos acá. Pero del vértice 3 vamos al vértice 5. Llegamos acá, al vértice 5. Del vértice 5 vamos al vértice 3. Es decir, regresamos acá al vértice 3, ¿sí? Al vértice 3. Y del vértice 3 va al vértice 4. Es decir, que hemos tomado dos diferentes caminos, ¿sí? Y significa lo mismo, es decir, ¿qué es decir? Yo puedo ir de un punto a otro, pero tomando diferentes caminos, ¿sí? ¿Sí? Observemos este otro, Jefferson. Me da un minuto ahorita, por favor. Sí, todo bien. Ok, deme un minuto nada más. Quiero unos segundos. Pensemos este otro, cómo va el camino, ¿sí? Yo voy a regresar, solo en un minuto. Veamos, Jefferson, en ese último que acabo de poner yo acá. Y de B1, B2, B3, B4, B5, B6 o B4. En la gráfica, ¿cómo podemos identificar eso? Jefferson.
Me está pidiendo que lo simplifique o que haga el camino. Que haga el camino, que me diga el camino cómo va. Vamos del vértice 1 al vértice 2, luego vamos al vértice 3 y pasamos al 5. Luego del 5 bajamos al 6 y del 6 vamos a la izquierda al 4. Al 4, correcto, y ahí termino. Ok. Esa es la identificación, exactamente. ¿Sí? Simplificar sería del vértice 1 al vértice 4. Es decir, pero en lo que hay que recalcar del vértice 1 al vértice 4 es que hay dos caminos, dos posibles formas de llegar del vértice 1 al vértice 4, y eso es lo que nos dice acá. Entre un punto y otro puede haber más de un camino, y esa es la definición de camino. ¿Sí? Esa es la definición de camino. Veamos otro. Veamos el camino elemental. Ese es un poquito más difícil. ¿A qué nos referimos con elemental? ¿Qué nos dice que sea? Ya definimos un camino, ¿sí? ¿Sí? Pero nos dice, ¿el camino elemental qué es? Es aquel camino que nunca pasa más de una vez por un mismo punto. ¿Sí? Ya vimos el camino, donde pasa de más de, en el camino pueden pasar de un punto, puede repetirse, pero en el camino elemental es aquel camino que nunca pasa más de una vez por un punto. ¿Sí? Y tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos acá, siempre aquí va el otro que va a la dirección, va hacia otro lado, ¿sí? El vértice 1 va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3 y el vértice 3 va al vértice 4, ¿sí? Tenemos ese, ¿sí? Y eso es lo que nos dice un camino elemental, que nunca pasa más de una vez por un mismo punto, ¿sí? Porque podemos hacer lo otro. El vértice 1 va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3, el vértice 3 va al vértice 5, el vértice 5 va al vértice 3 otra vez. Ya no, sí, ya no es posible ese camino, ya no es elemental. Es un camino, pero no es elemental. ¿Por qué? Porque pasó por el vértice B sub 3 dos veces y solo tiene que pasar por una sola vez. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Correcto. Esa es la diferencia. Por ejemplo, este, vértice 1, vértice 4, va al vértice 1, al vértice 2, después va al vértice 3, del vértice 5 va al vértice 6 y después del vértice 6 va al vértice 4. ¿Sí? Ese otro es un camino elemental, porque solo pasó una vez. No se volvió a repetir el punto. En cambio, en el ejemplo anterior, ya no es camino elemental. Este que está acá, porque se repite el vértice 3 dos veces. ¿Sí? Porque del vértice 1 fue al vértice 2, del vértice 2 fue al vértice 3, pero el vértice 3 fue al vértice 5, pero después volvió al vértice 3. Es un camino, pero no es un camino elemental. Esa es la única diferencia. Estamos de acuerdo entre un camino, la definición de un camino y un camino elemental. ¿Cuál es la diferencia, Jefferson? que no se puede repetir que vuelva a pasar por el vértice. Exactamente. Nunca vuelve a pasar por el mismo punto vértice. O grafos, o nodos, o perdón, no grafos, o nodos, sí, lo que le hemos llamado. Hoy vamos a hablar de caminos compuestos. ¿Y eso? Bien, es aquel camino que utiliza más de una vez un mismo punto. Es decir, el camino compuesto es lo lo opuesto del camino elemental. Es decir, que este camino sí es aquel camino que utiliza más de una vez un mismo punto, ¿sí? Y tenemos este ejemplo, ¿verdad?
O sea, que el camino compuesto podemos decir que es lo opuesto del camino elemental, porque acá sí es un camino, pero a la vez de decir camino es un camino compuesto. ¿Por qué? Porque se repite un mismo punto. ¿Y qué es el que se repite? El vértice 3, por ejemplo, acá. El vértice 1 va al vértice 2, el vértice va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 5, del vértice 5 va al vértice 3 y el vértice 3 va al vértice 4. Entonces pasa por el mismo vértice 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Entonces es un camino compuesto, nada más. Vamos a ver circuito, pero estamos en dígrafos, ¿verdad? Que tienen que ver con direcciones. Es aquel camino que vuelve a su punto de origen. Ese es el circuito. Cuando nosotros estamos viendo el for, cuando se termina el ciclo es porque ahí se termina, ¿verdad? El bucle. Ahí se cierra el ciclo, ¿sí? Es aquel camino, el circuito es aquel camino que vuelve a su punto de origen. Veamos el ejemplo y es bien importante verlo desde la forma, ¿sí? ¿Y qué características tiene? Y esto es un poquito más, ¿cómo le puedo decir? Tiene un poquito más características, porque nos dice que la primera observación del circuito es en dirección, es que todo punto que pertenece a un circuito puede ser punto de partida. Interesante. Todo punto que pertenece a un circuito puede ser punto de partida. ¿Y qué otra característica nos dice? Que todo punto de partida es a la vez el punto de llegada. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo parto del vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3, el vértice 3 va al vértice 4, el vértice 4 va al vértice 1, el vértice 1 va al vértice 2. Y dice, cualquier elemento que yo pueda tener puede ser punto de partida. Exactamente. Por eso que yo puedo iniciar cualquiera. Cuando yo tengo acá esto que tenemos acá ahorita, esto que está acá abajo es un circuito. Entonces, cualquier elemento dentro del circuito puede ser un punto de partida. Por ejemplo, yo puedo iniciar con el vértice 3 y ese es un conjunto de partida. Del vértice 3 voy al vértice 4, del vértice 4 voy al vértice 1, del vértice 1 voy al vértice 2 y el vértice 2 voy al vértice 3. Y así puedo hacer con el vértice 4. Y así puedo hacer con quién? Con el vértice 1. B sub 2, B sub 3. De B sub 3 va al vértice 4. De vértice 4 va al vértice 1. El vértice 1 va al vértice 2. Ese es un ejemplo claro. En este cuadrito que estamos viendo acá, es un ejemplo claro de lo que está pasando en este circuito. ¿Sí? ¿Se entiende esas dos características, Jefferson? sí, Lick. Cualquiera, por eso todo punto que pertenece al circuito puede ser punto de partida. Y ya lo hemos comprobado, ¿verdad? Puedes comenzar en el circuito con el vértice 2 y terminar el vértice 2. Puedes comenzar en vértice 3 y terminar en vértice 3. Puedes comenzar en vértice 4 y terminar en vértice 4. Puedes comenzar en vértice 1 y terminar en vértice 1. Lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Ya vimos circuito. Vamos a ver los bucles. Es la conexión de un vértice consigo mismo. Tenemos por acá, por el vértice X, aquí le llamamos vértice X. ¿Y qué nos dice? ¿Sí? El bucle es la conexión de un vértice consigo mismo. ¿Sí? Aquí no, aquí, por ejemplo, bueno, aquí no está bien, ¿verdad? Pero digamos que sale acá y termina acá.
¿Sí? Ese es el bucle. Es la conexión de un vértice consigo mismo. No hay otro vértice. ¿Estamos de acuerdo? Solo es un Sí. vértice consigo mismo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Porque pueden venir preguntas de complementar y con estos conceptos ustedes ya van a estar, digamos, ya van a estar, digamos, un poco comprender, digamos, cuál es la diferencia de hablar de los grafos dirigidos, cuáles son las características del camino elemental, camino compuesto, lo del circuito, qué características tiene el circuito, y estamos con los bucles. Lo elemental. Hoy ya vimos los caminos y vamos con los circuitos. Es un camino elemental que vuelve a su punto de partida. ¿Sí? Ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, es un camino elemental que vuelve a su punto de partida. Por ejemplo, en este caso, tenemos el circuito. El vértice 1 va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3, el vértice 3 va al vértice 5 y el vértice 5 va al vértice 1. ¿Sí? Y tenemos también el vértice 3. Por ejemplo, si yo parto acá del vértice 3 va al vértice 4. ¿Sí? Del vértice 4 va al vértice 3. ¿Sí? Esos son los circuitos elementales también que tenemos. Es decir, es un camino elemental que vuelve a su punto de partida, ¿sí? A través de un camino, ¿verdad? A eso se le llama circuito elemental. Pero, licenciado, en esa, no todo punto no puede ser punto de partida siempre, ¿verdad? En los que hemos encontrado. Digamos, porque el 7 si lo Ah, tomamos no, como punto de partida, no se puede. correcto, Entonces, en los, exactamente. en los elementales no se pueden tomar todos como punto de partida. No se pueden tomar ajá, correcto, no que solo los que tenemos ahorita. Exactamente, el 7 no, ni el 6, ¿verdad? Porque en el 6 no vuelve a llegar ahí mismo. Sale, pero no vuelve a llegar ahí. De ninguna forma puede volver a llegar ahí mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Aunque a veces se confunde un poco, ¿verdad? Pero si ahí está el material y lo puede repasar otra vez y ahí va a ir. ¿Por qué? Porque si consideramos esta parte, la definición de circuito, ¿sí? ¿Sí? La única indicación que nos da el círculo y circuito elemental es que si yo parto del camino de un camino, vuelve a ese mismo punto de partida. Eso es lo nomás. Por ejemplo, el B1 va al vértice 2, el vértice 2 va al vértice 3, el vértice 3 va al vértice 4, el vértice 4 va al vértice 3 y el vértice 5 va al vértice 1. No es un circuito elemental. ¿Por qué no es un circuito elemental? porque está pasando 2 veces por el punto del vértice 3. Correcto. Exacto, excelente, Jefferson. Eso es, eso es. Esa es la única diferencia. O sea que sí puede haber circuitos, pero no pueden ser circuitos elementales por la definición de caminos elementales, ¿verdad? Rápido uno cae cuando ve, como hemos visto, el camino elemental tiene que ver con el circuito elemental. Exactamente. ¿Por qué? Porque se repite el vértice 3. Entonces ya no es un camino elemental. No que es, podemos decir un circuito compuesto, por decirlo así. Veamos si lo tenemos por acá. Ok. Circuito completo, perdón, circuito compuesto. Es aquel camino compuesto que vuelve a su punto de partida. Es decir, que se repite. ¿Sí? Y entonces ya vemos las características, la definición completo de que ¿qué significa
¿Qué significa camino? Camino elemental, camino compuesto. ¿Qué es circuito? ¿Qué es circuito elemental? ¿Y qué es circuito compuesto? ¿Qué son? Son similares. La única diferencia es que el camino vuelve, en el circuito es que el camino de inicio vuelve el inicio es el final también a la vez. Y en los caminos no, ¿verdad? Pero siempre tiene la misma característica, el compuesto con lo elemental, que lo elemental solo pasa por una sola vez en un vértice y el compuesto puede pasar una o varias veces. Ese es en resumen, en conclusión, Jefferson. Ese es en resumen, en conclusión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Ok. Algo confuso, ¿verdad? Pero ahí, más o menos, ahí. Vamos a ver camino hamiltoniano, ¿sí? ¿Qué es un camino hamiltoniano? Es el camino elemental que pasa por todos los vértices del grafo. Ya vimos que es camino elemental. ¿Qué dijimos que era un camino elemental, Jefferson? Con sus propias palabras. Un camino en el que el camino, un camino en el cual no se repite un vértice. Excelente. Y ahora, ¿qué nos dice? Aparte de un camino elemental, ¿qué nos dice el camino hamiltoniano? Que por obligación tiene que pasar por todos los. Vértices. O sea, que si yo veo que un grafo no pasa por todos los vértices, entonces no es camino elemental, no es un camino hamiltoniano. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos vértices tenemos en ese grafo? 7. 7. Y un camino elemental es que pasa por todos los vértices del grafo una sola vez y que incluye a todo, no deja ningún vértice a un lado. Y eso es un ejemplo de qué? De un camino hamiltoniano. Lo que me dicen es que tiene que pasar por todos los vértices del grafo y que a la vez solo tiene que pasar por un vértice. Ah, porque si ya pasa por dos vértices ya no es un camino hamiltoniano. ¿Sí? Quiero discrepar, ¿cómo le puedo explicar acá? Acá este vértice no me parece que cruce acá, ¿sí? Sino que hubiera estado más que todo en otra dirección. Pero por si acaso, ¿verdad? Si les aparece un ejemplo así de que ustedes puedan contestar, pues bien. Entonces, eso es lo que es el camino hamiltoniano, ¿sí? Pasa por todos. Porque si no pasa, entonces, ¿qué pasa? Si no los pasa todos, entonces ya no es camino hamiltoniano. Tiene que cubrir a todos los vértices. Si deja uno sin nada, entonces este es un grafo, un ejemplo de un camino hamiltoniano. ¿Sí? Ok, veamos el siguiente. Circuito hamiltoniano es un camino que vuelve a su punto de partida pasando por todos los vértices del grafo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿Qué es un circuito hamiltoniano? Es decir, que vuelve a su punto de partida pasando por todos los vértices. Es decir, que el, el vértice de partida tiene que ser el mismo vértice de llegada, ¿sí? Y a eso, por ejemplo, tenemos acá el vértice 1 va al vértice 2, el vértice 2 al vértice 3, el vértice 3 al vértice 7, el vértice 7 al vértice 6, el vértice 6 al vértice 5, y el vértice 5 al vértice 4, y el vértice 4 al vértice 1. Y es un camino hamiltoniano. No camino, sino que es un circuito hamiltoniano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué se pone el vértice 1? Porque ahí es donde cierra el ciclo, el circuito, por decirlo así. Y acá hay un error, entonces
circuito hamiltoniano, no camino hamiltoniano. ¿Sí? Sí, Lick. Entonces lo que nos pide, porque si hablamos de circuito, tiene que tener el final tiene que ser igual que el inicio tiene que ser igual, el vértice de inicio tiene que ser igual al vértice de final o vértice de llegada. Y en este caso el vértice de inicio y el vértice de llegada es el vértice 1. ¿Sí? Bien. De relación de un grafo. Recordemos que un grafo no consideramos las direcciones, por lo tanto tenemos que arista se obtiene de un arco si omitimos su dirección. ¿Sí? Estamos con los que no tienen dirección. Por ejemplo, el vértice 1, el vértice 2. ¿Y qué decíamos que era? Que era simétrico, ¿verdad? Porque no tiene dirección. ¿Sí? Es decir, que el vértice 1 va al vértice 2 y eso es igual que el vértice 2 va al vértice 1. ¿Sí? Cuando no hay direcciones. Cadena. Se obtiene un camino al omitir su dirección, la denotaremos por delta sub B sub I, B sub J. Por ejemplo, vértice 1 va al vértice 2, vértice 2 va al vértice 3 y vértice 3 va al vértice 4 y el vértice 5. Pero si le quitamos la dirección que tenemos, ¿sí? Es como que le quitemos la dirección, ¿verdad? Es decir, que en este caso delta sub va de B sub 1 hasta B al vértice 5. Vértice 1 al vértice 2, vértice 2 al vértice 3, vértice 3 al vértice 4 y vértice 4 al vértice 5. Es decir, solo omitimos su dirección. Es decir, podemos obtener un camino, pero si omitimos, al omitir su dirección, lo notamos por delta. Es decir, solo vamos a quitar las direcciones, por decirlo así, porque estamos hablando de los grafos que no tienen dirección. ¿Sí? Y puedes regresar, ¿verdad? El vértice 5 puede regresar al vértice 4 y así viceversa. ¿Sí? Porque ya vimos los grafos que tienen dirección. Ahorita estamos con los grafos que no tienen dirección. ¿Y cómo se le llama? A cadena, ya vimos el anterior, la definición de arista, que se le quita la dirección. ¿Sí? Bien. Ciclo. Este lo obtenemos de un circuito también su dirección, es decir, es una cadena cerrada. ¿Sí? Quitamos las direcciones. Es lo mismo, pero quitándole las direcciones, Jefferson, es lo mismo. Solo quitamos lo que es las direcciones. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jefferson? Sí. Solo quitarle la dirección. Eso es todo. En resumen, un grafo debemos cambiar o reemplazar el nombre de arco por arista. ¿Sí? Es decir, que para ser más un poco sensato es que cuando tenemos arco tenemos dirección. Cuando tenemos arista es cuando ya le quitamos la dirección a ese arco. Entonces camino de un grafo dirigido lo cambiamos por cadena cuando ya no tenemos las direcciones. Circuito lo cambiamos por ciclo. Y el término de bucle por lazo. ¿Sí? Y tenemos lo que son las diferencias de un grafo dirigido con la diferencia de un grafo sin dirección. Arco le llamamos arista, camino, cadena, circuito, ciclo, bucle, lazo. Y esos son los nombres de los elementos tanto del grafo dirigido como del grafo sin dirección. Disculpe, Lick, ¿me puede recordar lo de arco a arista? Ok, el arco, según este folleto, es que tiene dirección. Por ejemplo, si yo te digo esto, el vértice 1 y aquí tengo el vértice 2, tengo esto. Tengo este arco, así que este es el arco con dirección, ¿sí? Y se convierte, por ejemplo, en vértice, por ejemplo, si tengo vértice 1 y aquí tengo ese vértice 2, es cuando, ¿qué?
Cuando ya le quito la dirección. Ahí se me convierte ¿en qué? No hay una dirección, se me convierte en arista. O puede ser de esta otra manera también. Y esto otro. Bueno, entonces también, digamos, a la línea recta de la que sí tiene dirección, se le puede llamar también arco. ¿Sí? Ah, bueno, esa era mi duda. Correcto. Y el arista que le quité la dirección nomás. ¿Sí? Ese es para un resumen para, digamos, diferenciar cuando tenemos un grafo dirigido y cuando tenemos un grafo sin dirección. ¿Sí? Entonces, para ir determinando, faltan algunos detalles, solo para digamos, determinar algunos. El grado de recepción. El grado de recepción viene como del receptor, de quien recibe el mensaje, ¿sí? Quien recibe el mensaje, ¿verdad? El receptor. Y ese es el número de arcos que recibe un punto cualquiera del grafo dirigido y lo denotaremos por E sub R de B sub I. Veamos el siguiente ejemplo, rapidito, ¿sí? Veamos que en este caso el vértice 4, el grado de recepción del vértice 4 es 2. Ah, ¿y eso por qué, licenciado? Ah, porque tiene 2 que recibe, es el arco que recibe un punto cualquiera del grafo dirigido. Es el número de arcos que recibe. El vértice 4, ¿cuánto recibe? 2. Recibe de la dirección del vértice 5 y el vértice 1. ¿Cuánto tenemos? 2. Es el número de arcos que recibe un punto. ¿Quién es el punto versus 4? ¿Cuántos arcos recibe? 1, 2. El arco es el que tiene dirección, ¿verdad? Representa así, G sub R, entre paréntesis, vértice sub 4, y esto es igual a 2. Y el vértice 3, ¿cuánto va a tener el grado de recepción? 1, Correcto. El vértice 2 1. y el vértice 5, ninguno, Ninguno. porque nadie va hacia él. Correcto, nadie va hacia él. Es el grado de recepción. El grado de emisión es los que salen, los arcos que salen de un punto determinado. A ese es todo lo contrario. El emisor es el quien da la información. Y lo notaremos por G sub E. De emisión, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el siguiente. Grado de la emisión del vértice 1, ¿cuánto crees que tiene? Tiene 3. ¿Cuántos son? Los que salen 1, 2, 3. Entonces el grado de emisión es 3. Y se representa así. El vértice 2, ¿cuántos tiene de salida? 1, 2. ¿Sí? Ese es el grado. ¿Se entiende el grado de emisión con el grado de recepción? Sí, Quien sale y quien en la emisión es los arcos que salen de un vértice. Y el de recepción son los que llegan a ese vértice o a ese punto. ¿Sí? Ven que hemos visto varias características y no se puede confundir uno, ¿verdad? Por eso es bien importante, digamos, repasar. ¿Sí? Bien, vamos a ver la ramificación. Son los puntos cuyo grado de emisión es mayor que 1. Es decir, son los grados de la emisión, son los que salen. Pero ¿qué me dice? Que son los de grado mayor que 1. O sea, los que tienen 1 no me interesa. Para que sea ramificación tiene que ser grado mayor que 2. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? El vértice 3 tiene grado de emisión 3 y es mayor que 1. Entonces sí es válido, ¿sí? Luego, en este caso, podemos decir que el vértice B1 es
una ramificación. ¿Sí? Ahora pregunto, como son 3 los que salen, por ejemplo, si tenemos el vértice 3, ¿cuánto sale? El grado del grado de emisión del vértice 3, ¿cuánto es? 1. 1 y no es de ramificación. ¿Y eso por qué? Porque tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Pero dice, son los puntos cuyo grado de emisión es mayor que 1. Entonces, cuando son mayores que 1, a eso se le llaman grado ramificación. Al vértice ese se le llama, el vértice 1 es ramificación. ¿Por qué? Porque tiene el grado de emisión, tiene 3 del vértice 1. ¿Sí? Y es mayor que 1, entonces ese es de ramificación. Y el vértice aislado es aquel vértice que no incide en ningún lado. De este grafo, este es el vértice aislado. Es decir, que no incide en ningún lado, es decir, no tiene, ese está aislado, no tiene ni una conexión, comparado con el vértice 2, vértice 1 y el vértice 3. ¿Estamos de acuerdo en eso cuando tenemos un vértice aislado, Jefferson? Sí. Ok. Vértice 4 es el vértice aislado. No hay otro. Grado local, también llamado grado en B sub I, y es el número PB sub I de lados que tiene un P sub I en un grafo. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos que, solo para ver el grado local, permítame que... Ok, se ve lo que es la presentación, Jefferson. Sí, se ve. Ok. El PB sub I también se llama grado en B sub I y se representa como un grado local y es el número PB sub I de lados que tiene un vértice B sub I en un grafo. Lados significan los lados que corresponden a ese vértice. Pues en este caso tiene el PB sub 1 tiene ¿cuánto? 3. El PB sub 2 ¿cuánto tiene? 2. ¿Y esto por qué? El grado local es lo que salen y los que se entran también de lados. Es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el vértice 2? Tiene 2. Este y este otro. ¿Sí? El 7 ¿cuánto tiene? Solo 1. ¿Sí? El P sub 8. Ah, por ser aislado no tiene ninguno. ¿Sí? El 5 ¿cuánto tiene? 1. El 6 ¿cuánto tiene? Un lado. El número de lado. El 4 ¿cuánto tiene? 2. 2. Y ese es el grado local. Y es el número PB sub I de lado que tenga un vértice P sub 1 en el grafo. Y eso es. Entonces, observación, el grado local de un vértice aislado es 0. Por eso teníamos el vértice 8. Tipos de grafo. Es bastante común distinguir en 3 tipos de grafos: los grafos, los multigrafos y los septografos. ¿Sí? Solo para ir terminando ya. Solo nos falta ver los grafos. Ya vimos los gráficos, los grafos. Vamos a ver los multigrafos y los septografos. Y con eso terminamos con la tutoría. El multigrafo, rapidito, es que aquel grafo en donde dos vértices se pueden conectar por más de una arista. Ejemplo,
¿Qué es lo que tenemos? El multigrafo es el grafo en donde dos vértices se pueden conectar por más de una arista. Tenemos arista 1, tenemos el vértice 1 y el vértice 2. ¿Sí? Para el arista tenemos esto. Arista 1 y arista 2. Entonces se puede conectar el vértice 3 con el vértice 1. Tenemos la arista 3 y también podemos tener una arista 4 acá. Es decir, que hay un grafo en donde dos vértices se pueden conectar por más de una arista. Por ejemplo, el vértice 1 y el vértice 2 tiene dos aristas, que sería arista 1 y arista 2. ¿Sí? Dos vértices se pueden conectar por más de una arista. Ese es multigrafo. ¿Sí? Porque el vértice 1 y el vértice 2 están conectados por quién? Por dos aristas. ¿Cuáles son esas aristas según la gráfica? Arista 1 y arista 2. Y esa es la definición de un grafo multigrafo. ¿Sí? Es decir, que no solamente tiene una arista, sino que tiene otra arista y que están conectados por esos mismos dos vértices. A ese no le entendí muy bien, licenciado. Ok, va, perfecto. Voy a borrar esto. Perdón. Ok, tengo el vértice 1 y tengo el vértice 2. ¿Sí? Ahora bien, es decir, que un multigrafo es que se puede conectar por más de una arista. Y este vértice tiene, la conexión que tiene es de la arista 2 y aparte tiene la arista 1. Y aquí dice, dos vértices se pueden conectar por más de una arista. ¿Y por qué? Por más de una arista, porque tenemos la arista A sub 2 y la arista A sub 1. O sea que hay dos formas de conectar esos dos vértices, no solo de una arista, no que hay otra arista. Y eso es lo que es la definición de multigrafo nada más. Ahora sí, Jefferson. ¿O todavía no? Sí, ahora sí, es que me había confundido porque vi el vértice 3 y arista 3 y ahí me confundí. Ok. Entonces, descartemos el vértice 3, solo vemos el vértice 1 y el vértice 2. O sea, hay dos formas de conectarse. Hay más de una arista para conectarse. Y son arista 1 y arista 2. Y esa es la definición de multigrafo. Y vamos a ver. Veamos, ahí está. ¿Sí? La aplicación de T, el vértice 1 es A sub 1 y el vértice B sub 1 es A sub 2. ¿Sí? Entonces pueden haber muchas conexiones del vértice 1. ¿Sí? Por ejemplo, el vértice 1 está conectado por arista 1. El vértice 1 está conectado por arista 2. El vértice 1 está conectado por arista 3. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Pseudografo es aquel multigrafo en donde al menos existe un bucle. ¿Qué decíamos que era un bucle? Que un vértice conectado por sí mismo. Y eso lo vimos antes, ¿verdad? En la definición. Sí. Y vemos esta gráfica. ¿Qué vértices son bucles según la gráfica? Y aparte es multigrafo. ¿Sí? El pseudografo es multigrafo. Y aparte de multigrafo es que al menos existe un bucle. De esa gráfica, ¿cuántos bucles hay? Vértice 1. Correcto, y estos otros que no están, ¿verdad? ¿Sí? Tres bucles. Y aparte es multigrafo, ¿sí? Porque si a este lo denoto como vértice 3, el vértice 3 está conectado por esta arista al vértice 2. Ah, pero está conectado por esta otra también. ¿Sí? Entonces es multigrafo a la vez. ¿Sí?
Entonces, el pseudografo es multigrafo y a la vez tiene que tener al menos un bucle. Si no tiene un bucle, entonces solo va a ser multigrafo. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre multigrafo y pseudografo? Multigrafo es solo donde se pueden conectar de dos diferentes maneras los dos diferentes vértices. Y pseudografo es donde se incluye eso, pero también hay un bucle. Correcto. Pero vamos, la gráfica anterior no tiene ni un bucle. ¿Sí? Si vemos en este caso es multigrafo, pero no es pseudografo. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque no hay un bucle, no hay una arista que esté conectado solo por el mismo. ¿Sí? Y esa es la diferencia. Correcto, Jefferson. Las curvas azules son los bucles y las curvas rojas muestran ahí más de una arista uniendo dos vértices. ¿Sí? Es decir, que el pseudografo es más fuerte que el multigrafo. Y con esto terminamos lo que es la etapa de lo que es la tutoría número 6. Con esta concluimos, ¿verdad? Esta es la última, Jefferson. Te va a servir bastante para hacer su ensayo con esto que acabamos de ver. Agradecerle por estar siempre en las tutorías. Y pues esperemos, ¿verdad? Que, bueno, me faltan en lógica para computación, sí me falta calificar las actividades, ¿verdad? Los laboratorios. Esta semana voy a poner, voy a revisarlo. Y pues mañana tienen el examen, ¿verdad? A las 8 de la mañana de Fundamentos de Matemática, el parcial número 2. Viene tres partes, ¿verdad? Complementar, eh, 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 preguntas, eh, preguntas múltiples, preguntas de respuestas múltiples y también ejercicio, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá, Jefferson. Muchas gracias. Feliz día. Y mañana es el examen a las 8 a.m. Cualquier cosa yo le voy a estar dando indicaciones, ¿verdad? En el grupo Bueno, de WhatsApp. bueno, muchas gracias. Bueno, feliz día. Feliz día. Gracias, Jefferson.